Una de las cosas más relativas hoy en día es hablar del bien y del mal. ¿Quiere usted ofender a alguien? Dígale qué es lo que usted encuentra malo acerca de algo. Y van a saltar 10 opiniones que usted no estaba pidiendo. Usted simplemente buscaba eco para un sentimiento o para una convicción y de pronto se da cuenta que esas opiniones no solo no están de acuerdo con usted, sino que están dispuestos a acabar con usted para hacer llegar su desacuerdo lo más lejos posible. Entonces usted descubre que el mal no es solo un microbio, o una pandemia, o una coagulación vascular diseminada, para hablarle o llamarle más correctamente. Parece que entre los seres humanos también hay inflamación de los sentimientos, de las actitudes y de las acciones que producen daños severos a otro ser humano. Jesús nos enseñó a orar, líbranos del mal, pensando en algunas fuerzas espirituales, pero también no tanto pensando en microbios, sino en el ser humano, en su incapacidad de perdonar, en su capacidad de guardar rencor y aún de entristecerse por el bienestar ajeno. Aprendamos a orar, líbranos del mal. Pero antes asegurémonos que usted y yo no somos parte del mal del que otros piden ser librados. Buscamos a Dios y le decimos, líbranos del mal, así como Jesús nos enseñó a orar. Hace muchos siglos, el salmista oró a Dios para que sostuviera su vida, día en día, en medio del ataque de sus enemigos. Y esa oración la encontramos en el Salmo 43. Abra conmigo su Biblia al Salmo 43. Salmo 43. ¿Qué dice este corto salmo? El Salmo dice que yo pido a Dios que sostenga mi vida porque quiero volver a adorarle. Eso es lo que el salmista dice. Y lo digo en primera persona para que usted también se lo apropie en primera persona. Pido a Dios que controle mi vida a pesar de mis circunstancias. Versículos 1 y 2. El salmista pide a Dios que intervenga como juez en su caso. Al decir, júzgame, no pide que le condene, pide que intervenga como juez y le defienda. Y la fuerza de la expresión es de carácter legal y casi redundante para decir, verdaderamente, Señor, interviene en juicio. ¿Cómo espera el creyente que Dios le defienda? El verbo es líbrame o causa mi liberación. ¿Líbrame de qué? El versículo 1 al final dice, primero del hombre impío. Es la palabra Hasid, de donde viene el término Hasidim, el nombre que se da a los judíos piadosos que estudian la Torá hoy en día. Pero aquí es el no Hasid, en otras palabras, el no piadoso o el impío. Y los calificativos desfilan. Líbrame del hombre engañoso o inicuo, que es el que miente y además es injusto o malvado. Esta oración del salmista incluye un claro reconocimiento de que existen enemigos. Hay gente complotando contra él, hablando de él, mintiendo sobre él. Yo no sé si usted está listo o no para esta noticia que le voy a dar. Tal vez es la peor noticia que usted pueda recibir el día de hoy. Y esa noticia no es que la pandemia mata o que viene una segunda ola o repunte de la enfermedad. La peor noticia es que el ser humano, ese que se llama conocido, compañero, colega, puede ser peor que cualquier enfermedad. Y eso sí que es mala noticia, ¿no le parece? Porque detrás de cada acto que nos duele como seres humanos, hay otro ser humano a cargo de su ejecución. Y Dios tiene una manera de llamar nuestra atención justamente a estas conductas. Claro, Dios puede usar a una nación contra otra para llamar nuestra atención y decir, hey, no se comporten así. Pero ahora que nos creemos gente culta, educada, gente de paz, Dios tiene sus medios. Y de pronto Dios usa un bicho microscópico para llamar nuestra atención. ¿Las pestes? Sí, como la viruela que mató a 300 millones de gentes, como el sarampión que mató a 200 millones de gentes, como la fiebre española a 100 millones de gentes en todo el mundo. La peste negra, 75 millones. Y el VIH-Sida, 26 millones. Y ahora andamos por los 330.000 muertos en todo el mundo. Pero el salmista ora pidiendo la intervención de Dios. Mis circunstancias incluyen mi propia confusión. Y de eso también puede librarme Dios.
Este es un salmo de lamento, así le llamamos a esta clase de salmos. Y en esta clase de salmos, después de invocar a Dios en el versículo 1 y en la segunda parte del versículo 1 presentar la queja, ahora, en segundo lugar, profesa confianza en Dios en el versículo 2. Y dice, Dios es mi fortaleza. Para el salmista, Dios se compara a un castillo inexpugnable, a un lugar en donde el enemigo no puede penetrar. Pero aún en medio de la confianza del versículo 2, el salmista entretiene dos ideas que no vienen de un hombre de fe. La primera es que Dios le ha desechado y la segunda es que sus enemigos prevalecen. En medio de las amenazas de esos sentimientos que son reales, podemos sentir que Dios está ahí, pero a veces no lo sentimos tan cerca como quisiéramos o no interviene cuando nosotros queremos. Pero lo que ese sentimiento refleja es realmente una realidad más profunda, y es que en nuestro fuero interno nos cuesta reconocer que los temores que tenemos son resultado de que nosotros hemos abandonado a Dios. Y con esos temores, Dios nos está tocando el hombro y nos está recordando y diciendo, hey, aquí estoy, ¿me necesitas? Yo no estoy en contra del deporte por lo que usted va a escuchar y por lo que yo voy a decir ahora, ni estoy en contra de la industria deportiva. Pero déjeme que le cuente por un momento que la religión de los europeos y sus megatemplos, la verdadera religión, es el fútbol. Hay unos 20 equipos de la primera división y 20 estadios solo en España, o la Liga Española, hay más realmente. Otros 20 clubes de primera división en Inglaterra, y 20 estadios en la famosa Premier League. En Italia hay 20 equipos de primera división y 20 estadios en la Serie A. En la diminuta Suiza hay 11 equipos de primera división e igual número de estadios. Y en Francia 20 equipos y 20 estadios de su Le Ligue. Y en Alemania 18 equipos de primera división y sus estadios en la Bundesliga. ¿Cuál es la pasión única de los europeos? Los latinoamericanos, medio afiebrados como somos, nos apasionan muchas cosas, pero a los distantes y racionales europeos muy pocas cosas. Pero el fútbol está al centro de la vida de muchos de ellos. Para los europeos su religión está compuesta de unos 150 equipos y sus respectivos megatemplos que han estado cerrados todo este año. Nada ilusiona, atrae y apasiona más a los europeos que su fútbol. Y por eso volvemos al punto. Cuando el hombre siente que Dios le ha abandonado, que sus enemigos prevalecen sobre él, que la pandemia le extermina, en el fondo está confesando que él ha abandonado a Dios primero. Y en el caso de la religión de los europeos, eso es muy difícil negarlo. Pero en segundo lugar, yo pido a Dios que controle mi vida a través de su verdad. Mire usted los versículos 3 y 4 del Salmo 43. En medio de su lamento, el salmista hace la petición y le dice, Dios envía tu luz y tu verdad, porque éstas me guiarán. ¿A dónde desea volver el salmista? ¿A dónde desea que Dios le guíe? A Sión, al Monte Santo, a la casa de Dios. ¿Recuerda usted cuando nos juntábamos a cantar y adorar al Señor en la iglesia? Bueno, esa memoria es la que tiene el salmista cuando está lejos de Dios. Hoy la sala de cada hogar se convierte en la casa de Dios y nada más fantástico que eso. Bueno, tal vez solo hay una cosa más genial que eso y es volver a adorar juntos al Señor en la congregación. Yo le anuncio y le pido que se prepare para que pronto volvamos a hacerlo. Eso sí, con mascarillas y medidas sanitarias, pero de vuelta en la iglesia. Mira el versículo 4. Una parte del Salmo de Lamento es la certeza. Su certeza es que entrará al altar de Dios. Y Él le llama el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Esa certeza incluye una visión saludable de Dios. El ateo critica a los creyentes y a Dios porque solo escuchó la visión del Dios sombrío que mata el gozo de la gente. Ese no es el Dios del salmista. Dios es mi alegría y mi gozo. ¿Cómo quisiéramos tener más tiempo para comparar este salmo con el Salmo 23 y el Salmo 42? Pero eso se lo dejamos de tarea.
Hoy hay tres cosas que no nos permiten estar cerca de Dios, o por lo menos manifestar a Dios en la dimensión que deberíamos hacerlo en el mundo. Por un lado, nuestra vergüenza, por otro lado, nuestro miedo, y por otro lado, nuestra comodidad. Estamos muy cómodos en la iglesia. Aún llamándonos cristianos, estas tres cosas no permiten que Dios sea nuestra alegría y nuestro gozo en el mundo en donde debe ser. Le tememos al que dirán, nos creemos más dignos que la fe y por eso la escondemos los domingos en la iglesia como una práctica oculta, casi como un pasatiempo. Hoy no podemos escondernos en la iglesia. Tenemos que celebrar ahí en donde más se nos olvida ser iglesia, que es a veces en nuestra propia casa. Qué sabio es Dios al ponernos a predicar la fe y a celebrar la vida cristiana ahí donde tenemos que vivirla. Pero en tercer lugar, yo pido a Dios que controle mi vida porque solo puedo esperar en Él. Mire el versículo 5 del Salmo 43. En el Salmo de Lamento, la última parte es donde el salmista hace un voto. ¿Y cuál es el voto? El voto es esperar en Dios. ¿Qué significa eso? La espera significa paciencia y fe porque Dios va a actuar. Y si tengo confianza de que Dios actuará, entonces no hay lugar para el alma abatida ni para el corazón turbado. El alma aquí no es ninguna parte inmaterial como creían los griegos. Para los hebreos se refiere a la totalidad del ser humano, al ser humano integral. Sí, yo espero en Dios y si espero en Dios, nada puede abatirme, nada puede bajarme o destruirme. Nada puede confundirme, nada puede ponerme ansioso o causarme desasosiego. Pablo dijo, y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es lo que significa esperar en Dios. Porque Él me sostendrá con vida para alabarle, pues es el autor de mi salvación física. Y así termina el Salmo 43 en el versículo 5. Esa es la fe de la que habló Habacuc cuando dijo, el justo por la fe vivirá, aún en medio de la invasión de los caldeos. Eso es esperar en Dios, porque en medio de la pandemia, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hemos dicho en conclusión? Dios espera nuestra adoración aun cuando las penas de la vida parecen obstaculizarla. Si usted está pasando por una etapa de la vida plana, sin sabor, sin color, sin vida, el salmista le propone aquí pedir a Dios que intervenga en su vida. Dios no está lejos, su cuidado está próximo, sus obras están presentes en su corazón y su vida manifiesta la misericordia de Dios. Y por todo eso usted puede esperar en Él. Hace algunos años estuve en el lecho de muerte de un músico de la banda marcial de Guatemala. ¿En cuántos actos públicos, elegantes y formales, no tocaría él el himno nacional y la granadera? Vio a personajes importantes muy de cerca, los conoció, los saludó. Diríamos que vivió una buena vida, libre de todo mal. Pero al final de su vida, yo estuve ahí, al lado del lecho de muerte. Mi amigo no podía hablar, no podía moverse, solo podía mover los ojos. Y ahí, antes de expirar, le hablé del Señor Jesucristo y le expliqué qué significa creer en Él y le pedí que entregara su vida al Señor ahí mismo. Unas horas después de eso falleció. No sé qué decisión tomó mi amigo en el fuero interno, pero sí sé que se fue a encontrar con el personaje más importante con el que se podría haber encontrado, que es Dios mismo, y pudo encontrarse con Él como Padre o como juez. Pero en ese momento él estaba volviendo a Dios. Y yo quiero proponerle a usted, ¿quiere usted estar con Dios en su santo monte? En estos días la muerte para muchos también ha sido volver a su santo monte. El salmista dice, yo quiero estar de nuevo en su presencia para adorarle. ¿Tiene usted esa confianza? Hoy usted puede tomar una decisión y quitar sus dudas para siempre y decir, gracias Dios, porque por la muerte de Jesús tú me has librado de todo mal. Y yo le invito a que alabe a Dios a pesar de las pruebas que parecen ocultarlo, porque Dios está presente en su vida. Oremos. Gracias Señor,
por invitarnos a volver a tu casa, a volver a ti y a confiar en ti. Gracias por hacer de cada hogar el santuario que tú quieres que sea. Vivimos en un mundo difícil, Señor, en el cual el hombre asume que tú estás ausente y por eso cada ser humano es una amenaza a los demás. Ayúdanos a confiar en ti y a volver como nación a ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.